Ya conocéis, hemos estado un par de reuniones aquí, Mateo 24, Mateo 25, en la respuesta del Señor a la triple o doble pregunta, según el comentarista que usted lea, cuando los discípulos en el Monte de los Olivos, mirando hacia el frente al templo, preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa pregunta de los discípulos, que es preocupante para ellos, es la respuesta de los discípulos, a su vez, a lo que el Señor había dicho respecto al templo. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De ahí viene entonces la pregunta de los discípulos, su inquietud respecto al templo, a la destrucción del templo, y ellos asocian en un mismo evento la destrucción del templo, señales de su venida y señales del fin del siglo, de una época, de una era, hay allí siglo. Entonces, el Señor responde desde el capítulo, en el capítulo 24 y capítulo 25, ese conocido discurso se ha llamado por el discurso del Monte de los Olivos, así se ha llamado. Es profético o escatológico, dirán otros, porque tiene que ver con cosas futuras. El templo fue destruido efectivamente en el año 70 por los romanos. Y yo he dicho algunas cosas. El paralelo a Mateo es Marcos 13. Casi todo el capítulo 13 de Marcos es el paralelo a este pasaje, pero no tiene las parábolas y otras cosas del capítulo 25. Lucas tiene muy pocos antecedentes, excepto la destrucción del templo. Con todo eso antecedente aún no es suficiente, por supuesto, para tener toda la enseñanza que hay respecto a la escatología. Es imposible. Pero aquí hay antecedente interesante y yo voy a leer, aunque solamente me dedicaré a mencionarles, más que enseñarles, a mencionarles dos acontecimientos que creemos, yo creo, que son futuros y que con todas las señales habidas y que seguirán así, se aproxima mucho más a su realidad. Leo el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice el Señor, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún
a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. No hay tema que produzca más confusión y que produzca tantos, iba a decir casi miles de comentarios, que los temas que tienen que ver con la escatología. Y entonces el cristianismo incluso está dividido en diferentes formatos de cómo creer, de cómo entender más bien la profecía bíblica. No es fácil, por supuesto que no. Es tremendamente complicado. Mientras uno más se inserta en el tema, más complicado me parece a mí que es. Así, yo quiero llamar la atención aquí. No entraré en detalle a hacer exégesis o tratar, no soy un exégeta, pero cuando uno trata de interpretar el texto, no lo haré ahora. Yo dije que llamaría la atención a dos temas aquí que perdurarán en la enseñanza bíblica hacia adelante y que ya fue además dicha antes de que el Señor viniera a este mundo. Uno de ellos tiene que ver con la abominación desoladora. ¿Qué significa eso de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel? Y el otro tema tiene que ver con la gran tribulación. Solo esos dos temas le pueden llevar a usted muchísimo tiempo si quiere tener un estudio acabado. Muchísimo tiempo. La abominación desoladora del que habla el Señor aquí, y él está citando al profeta Daniel. El profeta Daniel habla de ello por lo menos en 3 oportunidades en el libro de Daniel, por supuesto. Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11. Hay 3 pasajes que mencionan esta abominación desoladora. Abominación desoladora. Y respecto a la gran tribulación, el tema es mucho más largo, más amplio aún que lo que acabo de mencionar. Ambos están insertos. La abominación desoladora es parte de la gran tribulación. Pero la gran tribulación, en realidad, es casi todo el contenido del libro de Apocalipsis. Si uno lee el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 19, va a encontrar la gran tribulación. Ahora, el tema este es un tema que comienza o que debe comenzar a estudiarse con Daniel capítulo 9 y específicamente con la gran profecía de las 70 hebdómanas o 70 semanas. De tal manera que el Señor, por medio del ángel Gabriel, le dice a Daniel, 70 semanas están dispuestas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es Israel y además Jerusalén. Así que las 70 semanas es una profecía que tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Daniel. Y el pueblo de Daniel es el pueblo de Israel. De las 70 semanas, 69 están cumplidas. Se cumplieron exactamente en la crucifixión, o algunos pensarán un par de días antes, en lo que se ha llamado el Domingo de Ramos. Allí se cumplieron exactamente, según los cálculos de algunos escritores, hay uno que es muy bueno, y él calcula exactamente que allí se cumplieron las semanas, 69 semanas. Se quitará la vida al Mesías, y ahí termina la semana 69.
La semana 70 está inconclusa. Y la semana 70, estas semanas son de 7 años, no 7 días. Y la semana 70 es una semana que no ha comenzado y que comenzará entonces en algún momento en el futuro para nosotros todavía. La semana 70 será una semana de juicio, será una semana terrible para este mundo. A mí me parece impresionante lo que ha ocurrido en 2 años. Me parece impresionante. Me parece impresionante que haya aparecido una pandemia, que la tecnología y los científicos todavía no han sido capaces, sabemos que están estudiando profundamente, pero aún, usted sabe, no han sido capaces de derrotar a este virus. Así que lo que quiero, ¿por qué menciono ello? Lo menciono porque llegué a la conclusión de que es tan fácil, lo voy a decir entre comillas, como que es tan fácil de que un mundo, o que este mundo nuestro, sea trastornado en un abrir y cerrar de ojos. Absolutamente trastornado. Y esta pandemia causó mucho daño y sigue causando daño y casi la mayoría de los países fueron afectados en su parte económica, no solamente la parte salud y vidas. Y lo otro que me parece impresionante, no me refiero tanto a la guerra, pero es terrible una guerra, porque si uno lo mira, uno diría, bueno, es un país que está invadiendo a otro país, que está atacando a otra nación, pero nunca había visto, por así decirlo, tanta tecnología, para bien o para mal, aplicada en estos instantes. Lo que quiero decir, hermanos, es que no cuesta nada trastornar y aún hacer desaparecer el mundo que vivimos. El armamento nuclear es más fuerte, es tan grande que puede destruir esta tierra más de una vez. Pero quizás no lleguemos a eso. Probablemente no, probablemente no. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es, iba a decir la facilidad, pero una de las cosas que más me llamó la atención, cómo es posible que una gran nación como es Rusia, grande, económicamente fuerte, bélicamente una de las más fuertes o la más fuerte del mundo, sea tan inmune, por así decirlo, a todos los embates desde el punto de vista económico que han hecho las naciones, de tal manera que se están quedando, pueden ir aún hasta la ruina si esto siguiera así, quizás, al menos que tengan otra salida. Pero lo que yo pensaba, no soy economista, tendría que pedir asesoría, pero no soy economista, pero nunca creo que había ocurrido que una nación, y varias naciones más bien, cierren cuentas. No tienen en Rusia ahora la facilidad de, usted hoy día hace una transferencia y todas esas cosas y tarjetas y etcétera. ¿Y cómo ha avanzado? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno lo asocia. Cuando uno lee capítulo 13 Apocalipsis, habla de las 2 bestias que salen y habla de que no se podrá comprar ni comer. Yo 50 años atrás, o cuando me convertí tal vez 58 años atrás, y empezaba a leer del futuro, y entonces decía, bueno, la única marca que existía en esos años era marcar animales. Pero después aparecieron otras cosas más. Pero hoy día, ni siquiera eso. Hoy día, una persona en Rusia, y si es multimillonario, ya sus cuentas están cerradas o qué sé yo. Lo que quiero, hermanos, que piensen que el mundo que vivimos avanza más rápidamente o a paso más agigantado, avanza ya a un final. Y eso significa que nosotros tal vez
eh, seamos todavía testigos de más cosas antes que el Señor venga a buscarnos. Puede ser. Por eso me interesé en el tema, pero no lo seguiré. Entonces voy a hablarlo de la abominación desoladora un poquito y voy a hablarlo de la gran tribulación, aunque las mencione solamente. El Señor, esta es una de las señales. Algunos buenos maestros enseñan que la imagen, como dice aquí, esta abominación desoladora, sería tal vez la señal. Cuando los discípulos preguntan por qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo, tal vez esta sea la señal. ¿Qué significa esto de la abominación desoladora? Daniel dice, el Señor la menciona. Y esta palabra abominación significa algo odioso, significa algo detestable, significa algo repugnante para Dios. Eso es una abominación, asociado directamente con el paganismo, asociado con la idolatría, asociado con la adoración de ídolos. Esa es la palabra abominación. Es algo que Dios detesta. Y cuando el Señor usa esta palabra, y cuando la usa Daniel por inspiración divina, abominación, se está refiriendo a algo que es absolutamente detestable, absolutamente repugnante a los ojos de Dios. El vocablo abominación. Y aquí dice la abominación desoladora. El vocablo desolador es algo que produce desolación, o es algo que deja asolado a alguien, o es algo que horroriza a alguien o a la persona. Así que esa es la abominación desoladora. Es algo, algunos dirán que es una imagen, o otro dirá que es una persona. No sé si tendré tiempo para explicar aquello, pero la abominación desoladora es algo repugnante a los ojos de Dios, y es algo que a las personas, al pueblo de Dios, le va a causar mucho horror, le va a causar mucha desolación, y de ahí el nombre, la abominación desoladora. Cuando veáis, dice el Señor en el versículo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo solamente lo tiene el templo, el lugar santo. En Israel, todavía no hay templo en Israel. Si solamente le anticipo, no quiero confundirlos, pero para algunos eso ocurrió en la destrucción del templo el año 70, porque los romanos entrarían con su estandarte, etcétera, etcétera. Hubo una gran matanza de judíos, según Josefo. Creo que exagera, dicen algunos, no yo creo, sino que los comentaristas de Josefo dicen que Josefo exagera al decir que hubieron más de 1 millón de judíos muertos y que a los romanos se le acabó la madera para hacer tantas cruces, para crucificar a los judíos en el año 70. Y ahí desaparece Israel como nación, ya lo sabéis. Bueno, pero esta abominación desoladora aparece por primera vez el año 167 antes de Cristo. Y aparece porque aún todavía está el imperio griego gobernando el mundo entero. Vosotros sabéis que de los 4 imperios que ve Nabucodonosor en su sueño de la estatua y que luego ve Daniel frente al río, aquellas 4 bestias, que es una misma revelación de Dios de diferentes maneras, una desde el punto de vista de la mente humana, como es la de Nabucodonosor, y otra es desde el punto de vista de lo que Dios realmente ve en los seres humanos, bestias. Bueno, entonces el primer reinado, que es Babilonia, desaparece cuando llega a los medos persas, y los medos persas desaparecen cuando llega Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Vosotros sabéis que Alejandro Magno
fue el atacante más rápido y en invadir el mundo de aquel entonces, en apropiarse del mundo de aquel entonces. Ese imperio duró muchos años también, pero Alejandro murió joven, 33 años, y entonces el reino fue dividido entre sus generales, Tal vez habrán oído hablar de Ptolomeo, tal vez han oído hablar de Seleuco, y los seleucidas vienen de allí, tres generales, y ellos se dividieron el imperio. ¿Por qué doy esto? Que es mucha historia. Los historiadores pueden saber más que yo, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué es tan importante esto que conozcáis? Porque el año 167 que ya mencioné, siendo Antíoco cuarto Epífanes, o Epifanes lo pronuncian algunos, no importa, Antíoco mejor, Antíoco. Este Antíoco es el, por así decirlo, el rey de uno de los tres imperios en los cuales fue dividido el imperio griego de aquel entonces. Y este hombre está en Siria realmente, se adueñó de todo Asia, pero él está en Siria, pero él ataca a Jerusalén e invade Jerusalén. Y lo que él hace al invadir es prohibir todo acto religioso del pueblo de Israel, incluso hasta impediría. Ahora, allí hay que echar mano, iba a decir lamentablemente, pero hay que echar mano a un libro apócrifo como es Macabeo, los Macabeos, y la historia de los Macabeos, Judas Macabeo, su padre Matatías fue un gran por así decirlo, opositor, y sus hijos también, y el más famoso fue Judas Macabeo. Bueno, los Macabeos lo que hicieron fue pelear contra y tratar de defender su templo. Mientras eso ocurre, lo que hace Antíoco es entrar al templo y ofrecer sacrificio en el lugar santo. Algunos dicen que, creo que es Josefo, que dice que habría hecho un altar sobre el altar de Dios. Habría hecho un altar y allí habría sacrificado cerdos en ese lugar. Entonces, la abominación desoladora, no se olvide de la definición de abominación y de desoladora. La abominación fue algo repugnante a los ojos de Dios. Y la abominación fue algo absolutamente también que horrorizó a Israel y a los israelitas más celosos de las cosas del Señor y de las ofrendas. Eso les causó un error tan grande que por supuesto tomaron las armas y se fueron contra Antíoco. Bueno, eso fue lo primero. ¿Por qué es interesante ese antecedente? Porque en la gran tribulación aparecerá un hombre que he descrito bastante bien por Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses, el capítulo 2. Gran parte del capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses aparece entonces. Pablo escribe a los tesalonicenses su primera carta a raíz de una confusión respecto a los creyentes que han muerto. La segunda carta, una vez más, Pablo ataca otro problema que es un poquito, tal vez, más iba a decir, más dañino, como es que ya se estaba propagando. Pablo dice o por carta o por espíritu, etcétera, etcétera, pero es una falsedad de que el día del Señor está cerca. Ahora, la palabra cerca, ahí que se tradujo cerca, realmente no debiera traducirse así. El día del Señor está cerca, no. El error que se estaba transmitiendo entre los tesalonicenses es que el día del Señor ya había llegado. Y el apóstol entonces ataca ese error doctrinal. En realidad el día del Señor no ha llegado. El día del Señor va a llegar, pero antes de que llegue el día del Señor tendrá que aparecer, y ahí nombra a un ser humano, ahí nombra a un personaje, le llama el inicuo, le llama el hombre de pecado, etc. Y al final dice, el que se sienta en el trono, en el lugar que le corresponde a Dios y se hace pasar por Dios.
Entonces, allí tenéis una semejanza a la imagen desoladora de que habló el profeta Daniel. Eso será quizás a la mitad de los 3 años, de los 7 años, 3 años y medio puede ser. Y si quieres saber más de esto, como ya le dije, no tengo tiempo, tiene que leer Daniel, tiene que leer Apocalipsis capítulo 13. Tiene que leer Segunda Tesalonicenses capítulo 2, casi completo el capítulo 2, para enterarse de lo que va a ser este hombre. Es conocido como el anticristo, ¿verdad? El hombre, el inicuo, el hombre de pecado, el inicuo. Se le conoce como la bestia. Tiene varios nombres por los cuales hay revelación de él de parte de Dios en las Escrituras. Este será el enemigo más grande que el mundo tendrá y que Israel tendrá. Así que, ¿de dónde va a salir este hombre? Entonces, cada vez que aparece un líder mundial haciendo tanto daño como Hitler y ahora Putin, etcétera, mire, este es el anticristo. No, en realidad se parece, tienen rasgos y pueden darnos una imagen de más o menos de lo que va a suceder. Ni un respeto por la vida humana. Una de las cosas que horroriza realmente lo que está horrorizando este mundo y aún a nosotros los chilenos es la facilidad, por así decirlo, la facilidad cómo se mata a otra persona. Es cuestión de que usted mire a alguien y lo mire un poco feo y la persona puede sacar un revólver y dispararle. Es tremendo a lo que ha llegado el ser humano. En todo sentido, en esa falta de respeto por la vida, en esa falta de respeto por las demás personas. ¿Para qué me va a hablar de la falta de respeto por lo de la tercera edad? Las canas ya no se respetan y lo he visto en más de una oportunidad en mi propia persona. Y entonces no hay respeto, no hay respeto por los demás, no hay respeto, como dije, por la vida humana. Y no solo eso, en realidad hoy día, esto de matar en una guerra 1000 personas o 10.000 personas, no sé, ¿qué les causa a las personas? Entonces, el mundo que nos tocó vivir es un mundo inmoral. ¿Para qué? No voy a hablar de la inmoralidad. Imagínense lo inmoral que es este mundo. Llegó un video, pero la verdad la cosa que me causó un poco de horror, pero es la realidad. Una generación iba a decir de abuelito, pero no me gusta ese término abuelito. Prefiero abuelo o viejo, pero hay parejas, no parejas, porque uno de ellos dice, no, yo no soy pareja, le dice al joven, yo soy casado y ella es mi mujer y mi única mujer y la única que he tocado en mi vida. Y el joven está en una conversación, discusión entre un grupo de jóvenes y este grupo. ¿Cuántos años de diferencia hay? No sé, 50 años más. Hoy día hay un total desprecio por todo aquello que Dios creó. Un total desprecio. Yo digo, ¿cómo pueden vivir en pareja dos hombres? Yo digo, ¿cómo pueden vivir en pareja dos mujeres? ¿Dónde está la imagen de varonil cuando hay dos hombres viviendo juntos y aún adoptando hijos? ¿Dónde está la figura varonil? Alguien dirá, es usted intransigente, usted es homofóbico, etcétera, etcétera. Bueno, ya no me interesa a mi edad, ya no me interesa lo que piensen de mí. Lo que yo pienso es lo que Dios dice en su palabra. Y entonces no hay ningún temor de Dios. No hay temor de Dios. Y la gente aplaude aquello que es realmente es una inmoralidad tan grande. La ofensa contra Dios no tiene límite de parte de las criaturas que Él mismo creó. Qué tristeza más grande, qué pena más grande, quiero decir, para Dios. Pero
el Señor, creo, pacientemente sigue esperando hasta que en un momento dado su paciencia se terminará. La imagen desoladora solamente quería darle ese antecedente. El otro, y ya me encontró la hora, ¿verdad? Dice el versículo 21. Bueno, está hablando de la huida, por eso que algunos comentaristas, pues depende si es dispensacionalista o no, si es amilianista o premilianista, etcétera, entonces va a tener una opinión o un comentario diferente. Pero aquí está hablando de la huida en Jerusalén. Cuando veáis la imagen desoladora, esa es la señal que indica que hay que arrancar de Jerusalén. Hay que huir. Bueno, en Jerusalén hay judíos, hay de todo el mundo de repente, pero Israel es el pueblo de Dios. Y ahí da algunos detalles el Señor. Algunos dicen que esto se cumplió el año 70 y otros dicen, no, esto es futuro. Yo creo que es futuro. El versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, la mega tribulación, tribulación la grande, sería más o menos el orden, tribulación la grande, tribulación, la mega tribulación, de cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esa gran tribulación solamente podría tener su cumplimiento en lo que ya mencioné, que es la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel. Allí el sufrimiento recae o cae sobre todo el peso del anticristo, cae mayormente sobre Israel. Israel como que es el punto fijo de que hay que hacer desaparecer. Pero todo el mundo, según todo Apocalipsis, cuando uno va leyendo la apertura de los sellos y de los sellos pasamos a las trompetas y de las trompetas pasamos a las copas de la ira y uno ve cada vez que pasa eso, hay un desastre a nivel mundial. Que los ríos, las aguas se contaminan. Bueno, podría estar hablando del agua, ¿verdad? Todo lo que está pasando en Chile y en otros países con la escasez de agua. Pero va a ser mucho peor después en la gran tribulación. Entonces, pero esos son juicios que se atribuyen como saliendo, viniendo, procediendo de Dios. De tal manera que, por un lado, están los seres humanos, las criaturas peleándose entre sí, y por otro lado está Dios obrando para no la destrucción total, pero una gran parte de este mundo habitado será destruido. Y eso dará lugar después a la venida de Cristo y con ello luego dará paso al milenio. Y se acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por toda tu bondad y misericordia al revelarnos tu palabra, pero nos damos cuenta, nuestro Dios, que sin dirección tuya, que sin sabiduría tuya, sin capacitación tuya, sería imposible realmente entender todo lo que tú has revelado en tu libro. Necesitamos que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas de tal manera que nuestras mentes, nuestros pensamientos sean absolutamente controlados por el Santo Espíritu tuyo que mora en nosotros. Ayúdanos, nuestro Dios, a tener una mente limpia y una mente capacitada por ti para entender tu palabra. Bendice a tu pueblo, que estas cosas que están escritas, podamos leerlas en mejor forma y podamos aplicarlas a nuestras vidas y podamos, por supuesto, hacernos la gran pregunta: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué propósito tienes para nosotros? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas mientras el Señor aún no venga?
tenemos responsabilidades para con un mundo que se está perdiendo y cada vez tiene menos temor de ti y cada vez vive más lejos de ti. Señor nuestro, ayúdanos a ser los instrumentos que realmente tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser responsables de lo que ya sabemos y que otros no saben. Te damos gracias, bendice a la iglesia, bendice al que sufre, bendice a los que lloran, consuélales, fortalece al débil, sana a los enfermos en tu bondad, ayuda a esa nación de Ucrania y solamente tú puedes detener los corazones malvados de algunas personas. Señor nuestro, te damos gracias, nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno.